Bueno, buenos días. Estamos trabajando ahora con lo que es cuarto medio, ya en biología. La unidad a trabajar es la causa de la evolución y la especiación. Objetivo, describir los mecanismos de evolución. Ahí tenemos lo que se llama mutación y recombinación genética, flujo genético y selección natural. Para comenzar vamos a hablar de lo que es la evolución. La evolución en las poblaciones. Acá tenemos, por ejemplo, el elefante, ¿cierto? La terminación, acá está el elefante que nosotros conocemos ahora. ¿Cómo llegó el elefante a esta etapa? Basándose desde acá hacia arriba. Todos estos los cambios que ha sufrido hasta llegar al elefante que conocemos hoy en día. Lo mismo sucede con el mono. Desde el mono que empezó a caminar hasta el hombre de hoy, ¿cierto? El Neandertal que nosotros conocemos, ¿cierto? Que es nuestro ser que tenemos hoy en día. Por lo tanto, la evolución es el proceso de transformación de los seres vivos a lo largo de las generaciones. Por lo tanto, tenemos lo que se denomina una variabilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros genes se van cambiando, provocando cambios de variación en variación. ¿Dónde se producen estos cambios? En los genotipos. La variedad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Por lo tanto, los individuos de una misma especie no son idénticos, ¿cierto? Es difícil encontrar dos aves una idéntica a la otra. Siempre una tiene una diferencia que corresponde a la otra, ¿ya? Aunque las estructuras sean iguales. Lo mismo sucede con el ser humano. Es difícil encontrar a dos personas idénticas. El origen entonces de esta presencia de la variedad genética, ¿a qué se debe? A los cambios que se producen en el genotipo, ¿ya? Estos cambios en el genotipo nos van a provocar a nosotros lo que se llama la mutación. Desde el punto de vista de la genética de poblaciones, las mutaciones son cambios que tienen lugar en el genotipo, o sea, en el genoma. Y por definición son hereditarias. Por lo tanto, estos insectos que están acá tienen una herencia que la transportan a través de este otro insecto y los convierten en esta diferencia en la que está acá. Por lo tanto, este grupo de insectos tiene la suma de esta herencia más la suma de la otra herencia. Por lo tanto, el resultado es un ser distinto. Y ese es gracias a la mutación que sufre. Por lo tanto, las mutaciones constituyen la materia prima del cambio evolutivo, dado que proporcionan las variables sobre las que operan otras fuerzas evolutivas. Acá yo tengo un ADN, ¿cierto? Un genotipo de una especie. Producto de una mutación se produce este rompimiento o este cambio en estos genes. Inmediatamente esto provoca lo que se denomina una mutación. Ahora, las mutaciones pueden ser exageradas como pueden ser mínimas, pero también provocan cambios en las distintas especies. Ahora, esta combinación nuevas la tenemos gracias a la reproducción sexual. Acuérdense que existen dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. La sexual es cuando yo necesito a un ser macho, ¿cierto?, con una hembra, como el caso del gallo y la gallina. Ahí vamos a entrar a la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?, ¿cierto? El mecanismo más importante que promueve la variedad genética es la que existe en organismos eucariotas. Es la recombinación que tiene lugar en su reproducción, ¿ya? Mediante los genitales, ¿cierto?, de estas dos aves se produce una fecundación y esa fecundación va a provocar una diferencia, ¿cierto?,
la cual va a tener inmediatamente tres consecuencias, ¿ya? O mejor dicho, tres mecanismos, de los cuales el primero es la distribución independiente de los cromosomas durante la meiosis. La meiosis es una forma de combinación, ¿cierto?, de duplicación de células que primero se duplican en 2, después en 4, después en 16, después en 32, ¿cierto?, provocando los cambios de cromosomas y el intercambio de cromosomas entre sí. Es una de las formas de distribución independiente de dichos cromosomas, ¿ya? El entrecruzamiento que conduce a la combinación de estos cromosomas, ¿ya?, paterno y materno, durante esta meiosis, que es el tipo de combinación. Y tercero, la combinación al azar de los genes parentales en la fecundación. Cuando se produce la fecundación, se produce el intercambio de genes, o sea, de cromosomas a través del famoso ADN, provocando un cambio sustancial en la especie. Por lo tanto, basado en esto, para terminar esta clase, quiero que me respondan. Esto va a estar en una guía que se la voy a enviar también, ¿cierto? Conjuntamente va a estar acá, en la cual quiero que me respondan estas dos preguntas, tomando en cuenta lo que es la variabilidad de las especies, indicar la cantidad de cromosomas, ¿cierto?, que constituye la siguiente especie. Por ejemplo, una araña, el delfín, un manzano, ¿ya? O sea, un vegetal, un anfibio y un insecto. Entonces quiero que me indiquen cuál es la cantidad de cromosomas en forma general que ellos tienen. ¿Ok? Y la segunda pregunta, ¿cómo se forman las nuevas especies? ¿A qué se debe la formación de estas nuevas especies? Bien, ha sido un gusto y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias.